La escena se abre con una pregunta que parece simple, pero encierra un misterio que hemos olvidado durante siglos. ¿Cómo podía una casa medieval mantenerse cálida durante un ciclo completo de 24 horas cuando solo recibía fuego durante una fracción del día? La respuesta no está en un truco aislado ni en un tipo de madera especial, sino en una forma de construir que comprendía algo que hoy hemos perdido por completo. Un principio que los maestros artesanos medievales conocían casi de manera instintiva y que convertía cada muro, cada viga y cada rincón en parte de un sistema de calor estable y sorprendentemente eficiente. Para entenderlo hay que entrar en una vivienda medieval tal como era realmente, sin las idealizaciones que solemos imaginar, y observar cómo cada decisión arquitectónica respondía a un mismo objetivo: guardar el calor como si la casa entera fuera una enorme reserva térmica. Las viviendas medievales no eran espacios concebidos para la apariencia, sino para la supervivencia, y esa diferencia lo cambiaba todo. La mayor parte del año las familias vivían rodeadas de temperaturas bajas, humedad constante y vientos que atravesaban valles y llanuras sin encontrar barrera, por lo que el calor no era un lujo sino un elemento vital. Por eso los muros de las casas medievales no eran simples estructuras de separación, sino auténticos depósitos de calor. Su grosor era monumental, a veces de más de medio metro, y estaban construidos con piedra o con combinaciones de piedra, arcilla compacta y madera que funcionaban como una batería térmica. Cuando el fuego ardía en el hogar central, esas paredes absorbían lentamente la energía, la retenían durante horas y la devolvían de manera gradual a lo largo del día, creando un ambiente estable que apenas fluctuaba aunque el fuego se extinguiera. La clave era la masa térmica, un concepto que en la Edad Media no se formulaba en términos científicos, pero que se aplicaba con precisión. La piedra, el barro apisonado y ciertos tipos de maderas densas compartían una cualidad esencial: acumulaban calor muy lentamente y lo liberaban con igual lentitud. Eso significaba que un fuego encendido durante unas pocas horas podía cargar toda la estructura de la casa, igual que un ladrillo de arcilla colocado frente a una chimenea sigue calentando la estancia mucho tiempo después de retirar las brasas. En una casa medieval, este principio se amplificaba hasta abarcar todo el edificio. La vivienda se convertía en un gran cuerpo cálido que devolvía la energía a los habitantes cuando la noche caía y el fuego se apagaba. El corazón de ese sistema era el hogar, una estructura mucho más sofisticada de lo que solemos imaginar. No se trataba simplemente de una hoguera improvisada en la estancia principal. En las casas más simples, el fuego se ubicaba en una zona central con una abertura en el techo para permitir la salida del humo. Pero incluso este diseño respondía a una lógica térmica muy precisa, ya que el humo caliente ascendía lentamente y cedía calor a las vigas, que a su vez lo transmitían al resto de la estructura. Con el tiempo aparecieron chimeneas más avanzadas, construidas con cámaras interiores que obligaban al humo a serpentear en un recorrido prolongado antes de escapar al exterior. Este trazado extendido permitía que la mayor cantidad posible de calor quedara atrapada en las paredes de piedra, que actuaban como un enorme acumulador. En regiones donde la piedra no era abundante, se empleaba el entramado de madera combinado con rellenos de barro y fibras vegetales prensadas. Aunque parezca más frágil, este tipo de muro grueso funcionaba como un regulador térmico excepcional, pues el barro húmedo endurecido almacenaba calor durante horas y lo liberaba con suavidad. Los constructores sabían que un muro demasiado fino dejaba escapar la energía de inmediato, por lo que levantaban capas y más capas de material hasta formar una barrera capaz de retener el calor generado en periodos breves de combustión. Las ventanas también jugaban un papel decisivo. Los hogares medievales entendían que cualquier apertura era un punto débil para el calor, así que las ventanas eran pequeñas, estrechas y muy pocas. No se trataba de oscuridad por pobreza, sino de diseño. Una superficie menor de vidrio, pergamino o tela engrasada, dependiendo de la región y de la disponibilidad, reducía el intercambio térmico con el exterior. La luz entraba, pero el calor permanecía encerrado. Además, las ventanas se colocaban de forma estratégica para evitar las corrientes directas del viento dominante, lo que disminuía de manera notable la pérdida de temperatura. En muchas casas medievales existía un segundo nivel o un altillo donde dormían los miembros de la familia. Esta altura adicional no era un capricho arquitectónico, sino un aprovechamiento directo de la dinámica natural del aire caliente, que siempre asciende.
Cuando el hogar se apagaba al caer la noche, el calor acumulado en las paredes seguía liberándose y subía hacia la parte alta de la vivienda, creando una zona más cálida donde dormir resultaba mucho más confortable. En las noches más frías, incluso los animales domésticos se refugiaban en la planta baja, aportando un calor adicional que contribuía a estabilizar el ambiente general. Esta convivencia no era un rasgo cultural aislado, sino un apoyo térmico deliberado muy aprovechado en el mundo rural. La disposición interna de la vivienda también contribuía al mantenimiento del calor. Las casas medievales no solían tener amplios pasillos ni habitaciones numerosas. El espacio estaba concentrado, lo que creaba un volumen reducido de aire que calentar. Al mismo tiempo, los techos eran relativamente bajos, otra decisión inteligente que disminuía la cantidad de aire frío acumulado en la parte superior de las estancias. El calor generado por el fuego tenía así menos espacio que llenar, lo que permitía que se alcanzara una temperatura confortable con mucha más rapidez. Aunque cada región europea desarrolló sus propias variantes, todas compartían un rasgo común: el uso de materiales naturales de gran capacidad térmica que trabajaban en conjunto. Este principio no solo existía en Europa, pues civilizaciones posteriores, como ciertos pueblos escandinavos, construyeron estufas de masa tan pesadas que una sola carga de fuego podía mantener el calor durante un día entero. La coincidencia no es casual. Cuando las culturas comprendían que la inercia térmica era la verdadera clave del calor duradero, todas llegaban a conclusiones similares. La casa medieval funcionaba como una máquina silenciosa, diseñada para capturar calor en un momento del día y liberarlo de manera estable durante las siguientes horas. Los habitantes sabían exactamente cuándo alimentar el fuego, cómo distribuir el mobiliario para favorecer la circulación del aire caliente y qué zonas de la vivienda ofrecían mayor calidez en distintos momentos. La experiencia acumulada durante generaciones formaba un conocimiento intuitivo, pero extremadamente eficaz sobre cómo convivir con el frío sin depender de un suministro constante de combustible. En un mundo donde la disponibilidad de madera variaba enormemente, la eficiencia era esencial. Los habitantes de zonas boscosas podían permitirse quemar más, pero en regiones montañosas o bosques escasos, la clave estaba en aprovechar cada brasa. Por eso las casas medievales buscaban no la potencia inmediata, sino la acumulación prolongada. El fuego encendido en la tarde se convertía en un depósito energético que alimentaba la casa entera cuando el sol caía. Mientras la familia dormía, las paredes mantenían una temperatura estable, evitando que el frío nocturno se apoderara del interior. Esta capacidad de almacenar calor durante horas sin necesidad de alimentar el fuego constantemente es lo que permitía que estas viviendas se mantuvieran cálidas a lo largo de un ciclo completo de 24 horas. La gente medieval no lo expresaba en términos físicos, pero entendía que el calor profundo y estable era más valioso que el calor rápido y efímero. Los hogares modernos, acostumbrados a sistemas de calefacción instantánea, han olvidado esa diferencia crucial. Una casa medieval no necesitaba mantener un fuego encendido de manera permanente, porque su estructura misma era un horno silencioso que funcionaba sin esfuerzo humano una vez cargado. Ese conocimiento, transmitido de generación en generación, formaba parte de una sabiduría práctica que hemos ido perdiendo a medida que delegamos nuestro confort en sistemas que ya no comprendemos. El calor en una casa medieval no se mantenía solo por los muros gruesos o por la ubicación del hogar, sino por una forma de entender el espacio interior que convertía cada elemento en un aliado contra el frío. Esta visión integral hacía que la arquitectura, el mobiliario y la rutina diaria trabajaran juntos para sostener una temperatura estable, algo que hoy resultaría sorprendente si pudiéramos caminar por una de estas viviendas en pleno invierno. La distribución interior nunca era arbitraria, porque cada objeto tenía una relación directa con el flujo del calor, y cada decisión formaba parte de un sistema que buscaba mantener el ambiente cálido el mayor tiempo posible sin depender de un fuego constante. Uno de los elementos más importantes para conservar la temperatura era el propio suelo. Aunque los suelos de piedra o tierra compactada puedan parecer fríos, cumplían una función decisiva en el equilibrio térmico de la casa. La piedra bajo los pies no era un inconveniente, sino una reserva térmica adicional que absorbía parte del calor del hogar central y lo liberaba poco a poco, mientras que la tierra apisonada retenía calor de manera más suave.
creando una sensación más estable a lo largo de la noche. Para evitar la pérdida directa de temperatura por contacto, las familias colocaban pieles, esteras de junco o tablones de madera en las zonas donde se reunían, creando superficies cálidas bajo las que se retenía una burbuja de aire templado que actuaba como aislante natural. La ubicación del hogar dentro de la vivienda también respondía a una lógica profundamente estudiada. No se situaba en un rincón remoto, sino en un punto que permitiera irradiar calor de manera uniforme hacia todas las direcciones. En muchas casas existía una chimenea cuya estructura interna obligaba al humo a recorrer varios metros antes de escapar, pero en otras viviendas, especialmente las más antiguas, el fuego estaba en el centro de la estancia sin chimenea formal, utilizando una abertura superior como salida del humo. Ese diseño no era un signo de atraso, sino de estrategia, porque el calor se quedaba atrapado mucho más tiempo antes de escapar por el conducto natural del techo. Las vigas absorbían el calor ascendente y después lo transmitían lentamente hacia el resto de la vivienda, añadiendo horas enteras de calidez incluso cuando la brasa había dejado de arder. El mobiliario contribuía de manera decisiva al mantenimiento del calor. Los bancos de madera gruesa colocados cerca del hogar acumulaban temperatura y seguían emitiéndola durante horas. Las camas no estaban contra las paredes exteriores, pues esa superficie perdía más calor hacia el exterior. En cambio, se colocaban hacia el centro de la estancia o en lugares elevados, aprovechando el ascenso natural del aire caliente. Las cortinas gruesas que rodeaban algunas camas no eran adornos, sino cámaras térmicas que reducían la pérdida de calor durante la noche. Al cerrar las cortinas alrededor de la cama, se creaba un espacio reducido que se calentaba con el propio calor corporal, una estrategia eficiente que permitía dormir en condiciones relativamente cálidas, aun cuando la temperatura general de la casa descendía. La ventilación controlada era otra herramienta clave para impedir que el calor escapara. Las casas medievales nunca estaban completamente selladas, pero tampoco permitían corrientes de aire directas. Se dejaban pequeñas rendijas deliberadas en puntos específicos que mantenían el aire lo suficientemente fresco para evitar la acumulación de humo o humedad excesiva, pero sin permitir que los vientos fríos del exterior entraran sin resistencia. Este equilibrio, aparentemente sencillo, era fruto de décadas de experiencia. Si la casa estaba demasiado cerrada, el humo podía acumularse y convertirse en un riesgo mortal, mientras que si se abrían demasiados accesos al exterior, el calor desaparecía en cuestión de minutos. La habilidad para regular este intercambio era parte del conocimiento cotidiano que todas las familias dominaban. Las puertas también cumplían un papel térmico fundamental. Eran pequeñas y bajas, diseñadas para perder la mínima cantidad de aire caliente cada vez que se abrían. En muchos hogares, la puerta principal estaba protegida por un pequeño vestíbulo o una estructura adicional llamada cortavientos. Este espacio intermedio funcionaba como un amortiguador térmico que impedía que el aire gélido del exterior irrumpiera directamente en la vivienda. Cuando alguien entraba, el vestíbulo retenía buena parte del frío, permitiendo que la puerta interior se abriera sin provocar una caída brusca de temperatura dentro de la estancia principal. La forma más eficaz de conservar el calor era la relación entre la vivienda y el entorno natural. Las casas medievales nunca se construían de cualquier manera ni en cualquier lugar. Se orientaban hacia el sol de manera estratégica, buscando aprovechar al máximo la luz y la radiación directa durante el día. Los constructores colocaban las ventanas principales hacia el sur cuando el terreno lo permitía, ya que esa orientación capturaba el calor del sol durante las horas más frías. Incluso en regiones donde el clima era extremadamente duro, esta orientación conseguía elevar la temperatura del interior a algunos grados cruciales. Además, las casas se construían cerca de otras estructuras, de muros naturales o de terrazas de piedra que ofrecían protección contra los vientos más intensos, haciendo que la vivienda recibiera menos impacto directo del frío exterior. El techo jugaba un papel clave en la retención térmica. Las pendientes pronunciadas no solo servían para evacuar la lluvia y la nieve, sino también para crear cámaras de aire bajo las vigas que actuaban como una capa aislante natural. Los materiales utilizados, como la paja, la madera o las losas de piedra, tenían una sorprendente capacidad para capturar el aire entre sus capas, evitando que el calor escapara hacia el cielo nocturno. La paja, en particular, era un aislante formidable,
porque atrapaba millones de pequeñas burbujas de aire que reducían de forma radical la transferencia de calor. Los techos gruesos acumulaban el calor ascendente durante la tarde y lo liberaban mientras la noche se volvía más fría, ayudando a mantener un ambiente estable. La organización familiar también influía en la conservación del calor. Las comidas se preparaban en horarios que aprovechaban los momentos de mayor actividad del hogar. Cuando la familia cocinaba, las llamas y el calor intenso del fuego cargaban los muros, las vigas y el mobiliario. Después, cuando la familia se reunía en la estancia principal para comer o trabajar, el calor se redistribuía, y el ritmo natural de la vida diaria mantenía el calor circulando sin necesidad de alimentar el hogar constantemente. En los momentos de descanso o cuando la familia salía a trabajar, la casa seguía liberando el calor acumulado, manteniendo una temperatura razonable hasta el siguiente encendido. Una estrategia menos evidente pero extraordinariamente eficaz era la imbricación entre vivienda y establo. En muchas aldeas, los animales se alojaban en el nivel inferior o en una dependencia contigua a la casa. Su calor corporal, unido al calor residual de la fermentación del estiércol, actuaba como un aporte constante de energía térmica. Lejos de ser una práctica antihigiénica, era un método inteligente, porque la temperatura de la zona donde se guardaban los animales nunca descendía tanto como la del exterior. Esa masa cálida servía como un amortiguador natural que reducía la pérdida de energía de la vivienda principal. En regiones alpinas y zonas muy frías, esta práctica se convirtió en una tradición arquitectónica que sobrevivió durante siglos. La madera interior también tenía una función importante en la estabilidad térmica. Las vigas, pilares y suelos de madera gruesa actuaban como un amortiguador térmico. La madera no se calienta tan rápido como la piedra, pero tampoco se enfría con rapidez, lo que la convierte en un compensador perfecto de temperatura. El calor del hogar impregnaba lentamente las estructuras de madera, que luego liberaban ese calor durante horas. En las noches más frías, esa contribución era decisiva para mantener el interior a un nivel aceptable, sin necesidad de mantener el fuego activo. Los tejidos desempeñaban un papel sorprendente en la conservación del calor. Las mantas gruesas, los tapices colgados en las paredes y las cortinas pesadas no eran decoración, sino barreras térmicas. Un tapiz de lana podía reducir de manera notable la transferencia de frío a través de una pared exterior. Las cortinas que dividían estancias permitían retener el aire caliente en las zonas donde se reunía la familia y reducir el volumen total que requería calefacción. Estos elementos textiles actuaban como capas interiores que ayudaban a mantener el calor atrapado en las áreas más utilizadas durante el día y la noche. Todo este sistema funcionaba gracias a un concepto tan antiguo como eficaz. El calor debía mantenerse en movimiento constante, siempre dentro de un espacio reducido, siempre aprovechando cualquier superficie que pudiera absorberlo. La casa medieval era un organismo vivo que usaba sus materiales, su orientación, su mobiliario y su diseño interno para lograr que cada rayo de sol, cada brasa y cada respiración contribuyeran al bienestar térmico. Este conocimiento no surgía de teorías abstractas, sino de siglos de observación y experiencia acumulada, un entendimiento que se transmitía de maestro a aprendiz sin necesidad de fórmulas escritas. Y aunque los habitantes medievales nunca hablaron de inercia térmica o de gradientes de temperatura, los aplicaron con una maestría que hoy resulta difícil igualar. La razón por la que las casas medievales conseguían conservar el calor durante tantas horas no estaba solo en las paredes gruesas, los techos aislantes o el diseño interior, sino en un principio aún más profundo que recorría toda su arquitectura. Cada elemento del edificio estaba pensado para trabajar con la naturaleza y no contra ella. Esa armonía entre construcción y clima hacía que el calor se moviera por la vivienda como un flujo suave, sin los bruscos cambios de temperatura que hoy nos obligan a encender sistemas de calefacción cada pocas horas. Para comprender por qué funcionaba tan bien, hay que observar la vivienda medieval como un conjunto que respondía de manera orgánica a los ritmos del día y la noche, aprovechando la energía allí donde estaba disponible y reteniéndola con una eficacia que hoy parece insólita. Uno de los secretos más importantes era el comportamiento del aire dentro de la vivienda. Los constructores medievales, sin conocimientos formales de física, entendían perfectamente que el aire caliente asciende y el frío desciende, y diseñaban las estancias para favorecer este movimiento natural.
Las casas no estaban llenas de pasillos ni habitaciones aisladas como las viviendas modernas. Eran espacios continuos donde el aire podía moverse de manera libre, distribuido por paredes interiores de madera que absorbían parte del calor y evitaban que se formaran bolsas de aire frío. Este diseño impedía que aparecieran zonas heladas dentro de la casa y mantenía un ambiente uniforme durante toda la noche, incluso cuando el fuego llevaba horas apagado. La relación entre estancias también contribuía a la estabilidad térmica. La cocina, que era el corazón de la vivienda, se conectaba con otras salas mediante aberturas estratégicas que permitían el paso del aire caliente sin que se perdiera en exceso. En muchas casas, la habitación más cálida después de la cocina era la zona donde la familia dormía, pues el aire templado se dirigía de manera natural hacia ese espacio a medida que ascendía. Esta circulación suave convertía la parte superior de la vivienda en una especie de refugio térmico, ideal para pasar la noche mientras el resto de la casa iba liberando el calor almacenado en muros, vigas y mobiliario. La forma en que se alimentaba el fuego también era parte esencial del sistema. A diferencia de los hogares modernos que mantienen una llama constante, los habitantes medievales sabían que lo importante no era tener un fuego permanente, sino generar un calor intenso durante un periodo concreto para que la masa de la vivienda absorbiera la mayor cantidad de energía posible. Encendían el fuego en horas clave del día, generalmente al amanecer y al atardecer. Durante esos momentos, el fuego alcanzaba su punto más fuerte y las paredes, vigas y suelos absorbían esa energía lentamente. Después, cuando la llama se extinguía, la casa seguía irradiando calor acumulado, manteniéndose estable durante un ciclo completo de 24 horas. Otro elemento decisivo era la preparación del combustible. La leña no se quemaba de cualquier manera, sino que se seleccionaba y almacenaba con cuidado para obtener el máximo rendimiento. Se prefería madera dura, como encina o roble, porque su combustión lenta generaba brasas muy calientes que cargaban de forma eficiente la estructura de la vivienda. La leña se secaba durante meses en cobertizos bien ventilados, lo que garantizaba una combustión uniforme capaz de producir calor profundo y duradero. Esta práctica no era un lujo, sino una necesidad. Una vivienda medieval no podía permitirse desperdiciar energía en humo o combustiones incompletas, por lo que la selección del combustible era parte de un ritual que influía directamente en la capacidad de mantener la casa caliente durante horas. El tipo de chimenea que utilizaban también revelaba un conocimiento notable de la dinámica térmica. Muchas chimeneas medievales tenían cámaras interiores que obligaban al humo a recorrer un camino complejo antes de escapar, aumentando el tiempo que el calor permanecía dentro de la estructura. Este recorrido hacía que los ladrillos y las piedras absorbieran la energía antes de que el humo abandonara la vivienda. Algunas regiones desarrollaron chimeneas con campanas de piedra que retenían aire caliente bajo el techo antes de liberarlo gradualmente hacia la estancia principal. Este sistema, aunque menos sofisticado que los posteriores hornos nórdicos, seguía el mismo principio: prolongar al máximo la presencia del calor dentro de la vivienda. La integración entre la vivienda y el paisaje también fortalecía la capacidad térmica. Las casas se construían aprovechando pendientes naturales, muros rocosos o desniveles del terreno que actuaban como protección contra el viento y el frío. En regiones montañosas, la parte trasera de la casa podía estar parcialmente excavada en la ladera, creando una pared natural que mantenía una temperatura interior más estable. Estas decisiones no eran casuales. La familia que se equivocaba en la elección del lugar lo pagaba durante todo el invierno. Por eso las aldeas enteras se asentaban de manera estratégica, buscando siempre el equilibrio entre cercanía a recursos y resistencia al frío estacional. La forma del edificio también influía en la retención térmica. Las plantas rectangulares y compactas eran las más comunes porque reducían la superficie expuesta al exterior. Cuanto menor era esa superficie, menor era la pérdida de calor. Este principio, que hoy se estudia en arquitectura moderna, era aplicado de manera intuitiva por los constructores medievales. Cada ángulo, cada esquina y cada saliente se convertían en un punto donde el frío podía infiltrarse. Por eso las casas tendían a ser compactas, sin grandes extensiones laterales ni habitaciones que sobresalieran del cuerpo principal. Esta geometría simple contribuía a que el calor quedara atrapado en un volumen reducido y mucho más fácil de mantener estable.
Una práctica que sorprendió a muchos investigadores modernos fue el uso de capas sucesivas de materiales en las paredes. Los constructores no colocaban simplemente piedra o madera, sino que añadían barro, fibras vegetales, cal y, en algunos casos, pequeñas cámaras de aire entre capas. Estas combinaciones funcionaban como aislantes naturales, que reducían de manera notable la transferencia térmica. El barro absorbía el calor y lo liberaba lentamente, mientras que las fibras vegetales añadían flexibilidad y reducían los puntos de fuga. Este sistema multicapa, aunque primitivo en apariencia, actuaba de manera similar a los aislantes modernos que combinan masa térmica con cámaras de aire. La relación entre la vivienda y las actividades diarias también contribuía al mantenimiento del calor. Las casas medievales eran espacios vivos que se calentaban con la presencia humana. El calor corporal de varias personas reunidas en una estancia pequeña generaba una diferencia térmica significativa. Durante las noches, cuando la familia dormía en un espacio reducido, el calor producido por los cuerpos se sumaba al calor liberado por las paredes y suelos, creando un ambiente más cómodo del que se podría imaginar. Esta interacción entre calor humano y calor arquitectónico era parte integral del equilibrio térmico que permitía mantener la vivienda cálida sin un aporte constante de fuego. Otro aspecto crucial era la forma en que las casas medievales manejaban la humedad. La humedad excesiva roba calor, y las familias medievales lo sabían. Por eso mantenían la casa seca mediante la ventilación controlada y la ubicación estratégica de la cocina. Cuando el fuego ardía, evaporaba la humedad acumulada durante la noche y preparaba las paredes para absorber calor de manera más eficiente. Una casa seca retenía el calor durante más tiempo, mientras que una casa húmeda perdía temperatura a gran velocidad. Esta relación entre humedad y calor era conocida por experiencia práctica y se reflejaba en las rutinas diarias que aseguraban que la casa comenzara cada jornada en condiciones óptimas para absorber energía. La última pieza del sistema era la relación entre los materiales y el paso del tiempo. Una vivienda medieval mejoraba su rendimiento térmico con los años, porque la piedra envejecida, la madera seca y el barro endurecido se convertían en acumuladores térmicos aún más eficientes. Una casa nueva podía ser fría al principio, pero una vivienda que había albergado generaciones se transformaba en un depósito de calor formidable. Cada invierno, cada fuego, cada jornada fría dejaba una huella térmica en los materiales, haciéndolos más estables y más eficaces en su función. Todo este conjunto de técnicas, elecciones y conocimientos formaba un sistema de calefacción pasivo que permitía mantener una casa cálida durante un día entero con apenas unas horas de fuego. No era magia ni casualidad, sino una combinación de intuición, tradición, experiencia y una profunda conexión con los materiales y el entorno. Lo que hoy consideramos una curiosidad arquitectónica era, en la Edad Medieval, una herramienta de supervivencia que aprovechaba principios térmicos que apenas estamos redescubriendo. En un mundo moderno que ha cambiado la eficiencia por la comodidad inmediata, la sabiduría medieval nos recuerda que el calor más duradero no proviene del fuego constante, sino de entender cómo capturarlo, almacenarlo y liberarlo con paciencia y precisión.